Muy buenos días, esperando que las clases sean antes del mediodía. Continuamos con nuestro curso de antropología filosófica. Así como hemos puesto un énfasis especial en la persona, en cuanto tal, no voy a repetir ya todo lo que hemos dicho sobre la persona, ahora vamos a ver unas facetas de la persona humana, y siempre repito persona humana porque también hay persona divina, que es esencial. Esencial porque incluso podríamos decir es una faceta que al ser humano lo asemeja a Dios. Es el tema del amor humano. Pareciera un tema baladí, un tema así, que cualquiera habla del amor. Y no es así porque, en primer lugar, ocupa un centro gravitacional en el ser humano definitivo. Con mi amigo y compañero de colegio, Ricardo Belmont, que durante años tuvimos este programa televisivo a corazón abierto, y que sé que los han subido en el canal en YouTube donde están también estas clases. Y ahí pueden ver otros temas, ¿no? Pero en fin, en uno de los programas que teníamos con Ricardo, no preparábamos un guión, sino a partir de los correos que iban llegando, él iba leyendo, iba separando algunos. Entonces, hubo uno que causó una cierta reacción porque dije lo siguiente: el amor humano no es un sentimiento. Así es. El amor humano es la capacidad constante de desear el bien conveniente a la persona amada. Y podríamos añadir, aunque se sufra, capacidad constante de desear el bien conveniente a la persona amada. No cualquier tipo de bien, el bien conveniente. De repente a ustedes les ha pasado, a mí también, a mí me ha pasado de chico. No hay que jugar cuando está en primaria, ¿no? Ahora hay que estudiar. Ya la época de ustedes, computadora, televisión y todo eso, ¿no? Pero cuando uno corrige a alguien, por ejemplo, un papá corrige a un hijo, es porque lo quiere. No hablo de palizas ni correas, sino corregir. Capacidad constante de desear el bien conveniente a la persona amada. Coma, podríamos añadir, aunque se sufra, y sin hacerlo notar. Vamos a fijarnos en esta definición, el bien conveniente. Porque si el amor no lleva a desear el bien, si no estamos ante una cosa que puede ser éticamente reprochable, entonces ya no es amor. Se llamará pasión, se llamará vacilón, se llamará no sé qué, diversión, pero amor no. Entonces cuando uno ama a una persona, eh, desea el bien. Y a veces por amar, deseando el bien, pues hay, como diríamos, momentos en los que se sufre. Hay un escritor, poeta, vamos a decir, de cuando empieza el castellano a formarse hacia el siglo XII. Como poesía a mí no me parece bueno, es una poesía tal cual que la gente, uy, dice qué bonito, ¿no? Pero es bien cortita. Mi vida es toda de amor, y si en amor estoy ducho, es por fuerza del dolor, pues no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Vuelvo a repetir, mi vida es toda de amor. Y si en amor estoy ducho, es decir, experto, es por fuerza del dolor, pues no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Pensemos ese amor más sencillo, más simple, más puro, más desinteresado que pueden tener las mamás por sus hijos. Seguramente ustedes y yo, nuestras madres, cuántas noches se habrán pasado de vela en el cuidado. Cuántas veces pues ese amor de la madre al hijo pues ha llevado a que la mamá, ahí está, pues y no se queja. Ese es un tema real, ¿no? Pues mi vida es toda de amor y sin amor estoy ducho es por fuerza del dolor. Pues no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Así las cosas, entonces hay que darse cuenta
que cuando ya entramos al amor entre un hombre y una mujer, entre un hombre y una mujer, conyugal, vamos a decir, porque entre un hijo y una mamá también hay un amor entre un hombre y una mujer, pero es un amor filial materno. Y el padre con la hija, un amor paterno filial. Y el hermano con la hermana, pues un amor fraterno. No. Yo hablo ya del otro amor que tiene una dimensión esponsalicia. Entonces, es lógico que cuando surge esta capacidad de atracción hacia el otro sexo y hay una empatía y simpatía y hay un conocimiento de las personas. Podemos decir que el chico ve a la chica, así a grosso modo, y podrá decir qué bonita es, ¿no? La atrae físicamente, porque hay una atracción física, claro que sí. Después que conversa con ella, esa chica qué bien piensa, ¿no? Tiene una conversación muy amena, qué bonita es, qué bien habla, qué bien piensa, seguro que tiene una familia buena, que la ha criado bien, ¿no? Entonces el trato lleva al conocimiento y el conocimiento posiblemente lleva al enamoramiento. Por eso es que a mí me gusta desarmar las palabras. Enamorado, en amor con, en amor con. Es decir, que después de un cierto trato, después de un cierto tiempo en el que ya ambos se conocen, ambos se han ido tratando, voy a apartar la cámara un poquito más atrás porque está muy adelante. En fin. Bueno, entonces, va ese conocimiento, trato, conocimiento y surge el amor. ¿Cuándo toca casarse? No puedo yo dar una respuesta a eso, no cuando toca. Cuando un niño nace, toca que se caigan los dientes, y pues toca, ¿no? Y le saldrán los dientes, de leche se sale y por el otro día. Pero aquí no es así, ¿no? Entonces, yo tengo una explicación, les voy a enseñar porque lamentablemente no estoy en la escuela, físicamente quiero decir, ¿no? Entonces, cómo me hubiera gustado poder compartir este tema con ustedes con los papeles. Una vez más, voy a hacer lo posible para que el cadete Galantini pues también les haga llegar esto. Por ejemplo, eso se llama la dinámica del amor conyugal. La dinámica del amor conyugal. Entonces partimos de este principio, ¿no? Del amor que ya sabemos, hemos visto lo que es. Capacidad constante de desear el bien conveniente a la persona amada. Exprofeso y a propósito repito y repito, porque a veces repitiendo una vez, dos veces, pues uno ya se le queda y si encima toman apunte mejor. ¿Bien? Entonces el amor entre un varón y una mujer, ¿no?, lleva a que de repente quieran hacer el conjugium que dice el derecho romano, el matrimonio, conjugium, ya viene cónyuge, no es cónyuge, sino cónyuge, GE es G, cónyuge. Y lógicamente hay un acuerdo de voluntades. El amor lleva a que él le diga a ella, ¿quieres compartir la vida conmigo? ¿Quieres que nos casemos? ¿Quieres que formemos un hogar? ¿Que tengamos hijos? Entonces, y ella también puede decir, porque esa es una situación de dos, no es de uno. Y que no se impone, y que es algo vocacional. Así como puedo decir yo tengo vocación sacerdotal, las personas casadas tienen vocación matrimonial, tan digna como la mía sacerdotal. Es una vocación, un llamado, un estado de vida. ¿Bien? Entonces aquí nuestro autor dice que indudablemente a partir de la definición de matrimonio, los elementos, 4 piezas que entran en el matrimonio. Voy a dar la definición y después, siguiendo mis tradiciones, a explicar palabrita por palabrita. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión permanente entre varón y mujer para procrear y educar a la prole en una comunidad de vida y amor.
Es la definición exacta de matrimonio. Unión permanente, pueden ir tomando nota, entre varón y mujer para procrear y educar a los hijos en una comunidad de vida y amor. Comunidad, unión común, comunidad permanente, no transeúnte. Y aquí viene un punto, pues aquí viene un punto en el que tenemos que reciclar las frases y los pensamientos y las ideas. A veces yo pregunto, ¿ustedes piensan que una persona, no hablemos del matrimonio, ustedes piensan que una persona puede decir, te doy mi palabra de honor y comprometer el resto de su vida? Si me dicen que no, estamos fundidos. La palabra de honor no compromete su palabra. No compromete su palabra. Por eso es que el juramento es que pone a Dios por testigo de ese compromiso que uno está asumiendo. Por lo tanto, no es que sea imposible que un ser humano con un sí comprometa el resto de su vida. Porque el que piensa que todo es relativo no tiene ningún principio. Absolutamente sí, ¿no? Como ustedes, señores cadetes de segundo año, cuando el año pasado han jurado por Dios, en servir a la patria en la Marina de Guerra, durante 10 años de oficiales. Pues igual, hay otros compromisos que uno va adquiriendo. Les debo contar una cosa muy pequeñita, que tampoco viene al caso de explicarlo más ahorita. Cuando nos veamos en cuarto año en deontología naval, sí lo veremos con amplitud. El sistema del common law, del derecho común británico, tiene un sistema distinto al nuestro, donde la palabra es absoluta. Juan, ¿me vendes tu carro? Sí. Perfecto. En el Perú diríamos, Juan, ¿me vendes tu carro? Sí, pues te voy a firmar un papelito en el que yo te digo que sí te vendo mi carro. Ya, y tú me firmas un papelito en el que dice que tú me vas a pagar. En Gran Bretaña se suele decir, business are made with a handshake. Los negocios se hacen con un apretón de mano. Compro, compro. Así es, así es. Por lo tanto, si partimos de la premisa equivocada de que uno no puede comprometer toda su vida con una palabra, partimos mal. Mal entendemos. No, no es así. Por eso, si tuviera una pizarra haría un dibujito, ¿no? Aristóteles dice que en el zarpe, un error inicial de poquitos grados produce un gran error final. Si uno no acepta, no entiende, no es consciente que sí uno puede comprometer su palabra, entonces que no siga escuchando la clase, porque no es así. El valor de la palabra empeñada, la palabra dada, el valor de la palabra. ¿Bien? Por ejemplo, yo siempre pongo, no porque esté en Marina, pero yo afirmo que el almirante Grau no sería raro que un día podría ser elevado a los altares, canonizado, un hombre naturalmente bueno. Esa lealtad de Grau, cuando él parte a Puntangamos, ese año su último hijo había nacido, el segundo Miguel Grau Cabero. Tenía meses cuando iba a Puntangamos. Y el almirante Grau, cuando fue a Puntangamos, tenía 10 hijos. 10. Él sabía que era muy difícil a lo que iba. Y en el centro de Lima se fue al convento de los Descalzos, en la Alameda de los Descalzos en el Rímac, se fue a confesar con el padre Gual, fue hacia el Callao ya para zarpar, lo que ahora se llama Avenida Colonial, antes era la Avenida de Lima y estaba la iglesia del Carmen, ¿no? De la Legua, paró, rezó, se fue. Grau podía haber dicho muchas cosas para no ir a Puntangamos. El buque no está bien, tengo mis hijos, ¿qué va a pasar? Él sabía que cumplió su palabra. Cumplió su palabra y de qué modo. Ya leímos la vez pasada sobre el teniente segundo Enrique Palacios. Entonces, así las cosas,
un hombre y una mujer quieren contraer matrimonio. Vamos a ver otra vez las palabritas. Matrimonio viene de dos palabras latinas. Matris, de la madre, munium, oficio. Matris, munium, oficio de la madre. Es decir, que por la misma naturaleza de las cosas, para una mujer, el matrimonio compromete y vincula toda su vida también naturalmente, a diferencia del hombre, a diferencia del varón. Me explico y no soy machista. Una mujer concibe, gesta durante 9 meses, alumbra, presumiblemente debe lactar a la criatura un tiempo. Lo va a atender, cambiar pañales, etc. Es decir, que es un evento en la vida de la mujer, matris munium. De modo que si un niñito recién nacido se muriera la madre y no hubiera más personas, el niño se muere. Porque la mamá es la que lo alimenta durante una temporada. Matris munium. Una vez me invitaron unos señores japoneses a almorzar. Y bien, el jefe de familia estaba sentado en la cabecera, yo a su izquierda. El asiento de la derecha yo pensé que era para su esposa, hijos. Y yo, bien educado, le digo al señor, ¿esperamos a que venga su señora? Y este muy buen señor me dijo, no, ella come en la cocina. Yo me quedé pensando, ¿cómo? La esposa come en la cocina, no come en la mesa. Y ella salió. Me dijo, sí, padre, en la costumbre japonesa, la casa la administra la mujer. Entonces, cuando el señor va a llevar a alguien a su casa, el marido, ella le da el visto bueno. Y una vez que le da el visto bueno, ella tiene que procurar que toda la comida esté bien preparada. Me dice, no se preocupe, así es. Son otras costumbres, otros modos de ver las cosas. Muy respetable, por otra parte, ¿no? Matris munium, oficio de la madre. Y claro, viene también, aunque ahora los tiempos han cambiado, porque marido y mujer también se da la particularidad que ambos trabajan y ambos también aportan un ingreso al hogar. Pero en cambio es la palabra patrimonio, patris munium, el oficio del padre. Es decir, que ordinariamente, según es el marido, es el padre, el que le da sostén al hogar con su trabajo. Tanto así, volviendo a los señores estos japoneses, me comentaban que antiguamente, para 100 años, 200 años, una cosa así, ustedes saben que Japón tiene una orografía, cerros, montañas, es una isla, son varias islas, ¿no? Y entonces me decía, iba por delante el marido y los hijos atrás, caminando, subiendo y bajando, y la mujer por atrás, porque la mujer le iba diciendo a la esposa lo que venía más adelante. Puntos de vista, modos de ver las cosas. Bien. Así tenemos entonces que un hombre y una mujer deciden casarse. Unión permanente, no transeúnte, entre varón y mujer para procrear y educar hijos en una comunidad de vida y amor. Hemos dicho ahí, hemos usado un verbo, procrear, no reproducirse. Los animales se reproducen, el ser humano procrea. ¿Cuál es la diferencia? En el animal, hablemos de los mamíferos, hay un instinto. Le digo con todo respeto. El perro ve a una perra en celo y va detrás de la perra. Punto. Y los demás mamíferos igual. En el ser humano no es así. En el ser humano no hay celo. No hay la hembra que atrae al macho. No. No hay. ¿No? Más bien es el amor que lleva. Y además el animal, macho con la hembra, mientras están copulando el animal macho con la hembra, no saben lo que pasa ahí. Simplemente es un instinto y ya está, ahí terminó el asunto. Entre varón y mujer sí se sabe que entre esa unión en la que uno procrea, unión permanente entre varón y mujer, para procrear y educar hijos.
¿Por qué se usa la palabra procrear? Yo les pregunto, cualquiera de ustedes, yo, podemos decir quién es más o menos parecido o a su papá o a su mamá, o a ambos. En fin, salen pues, caracteres, de repente al abuelo, hay un parecido. Entonces, en el momento en que entre un hombre y una mujer tienen una unión conyugal y el óvulo femenino es fecundado por un espermatozoide masculino, concibe, ha concebido. El óvulo es fecundado y hay un embrión y esa fecundación se realiza en las trompas de falopio, no en el útero. Entonces, si los espermatozoides son depositados en el fondo de la vagina y entran al útero, y del útero suben por las trompas de falopio hasta los 2 ovarios, y ahí es fecundado uno de los óvulos, o 2, si son como fuera. No voy a entrar al tema médico, gemelos, mellizos, fecundado. En ese instante en que el espermatozoide fecunda un óvulo, en ese instante Dios crea un alma. La cara se la debemos, los aspectos externos, a nuestros parientes, a nuestros familiares, ¿no? Y paso una propaganda lingüística también. Familiario en latín quiere decir cercano. De modo que uno dice, esta escena me es familiar, es cercana a mí. Esta música que estoy oyendo me es muy familiar. Claro, familia es lo que uno tiene alrededor, los que tienen en su entorno. Y mis padres son la cabeza de la familia, papá y mamá. Pero en verdad son mis parientes, porque no basta que sea papá para decir, ya lo adoro, lo quiero. No, no. Tiene que estar como papá, vivir con papá, ser mamá, estar como mamá, etc. Ya veremos. El hecho es que esa procreación es algo que el ser humano conoce, que viene tras de eso. Por eso en el ser humano no hay instinto. No existe instinto sexual en el ser humano. En los animales sí. En los animales el instinto es ciego. Responde a un estímulo hormonal, a un estímulo olfativo, lo que fuera. Pero en el ser humano no. En el ser humano hay una pulsión sexual. Una pulsión sexual. Discúlpeme, voy a hablar muy claro para darnos cuenta de lo que estoy diciendo. Vivo en mi casa, somos 2 hermanos hombres, 2 hermanas mujeres y ya está, papá, mamá. Entonces de repente uno de los hermanos hombres o una hermana mujer, la hermana mujer puede decir qué guapo es mi hermano y ahí acabó. O el hermano puede decir qué guapa es mi hermana y ahí acabó, no hay más. No va para más. Mi papá, mi mamá y nosotros 4. Hermano, hermano, hermana, hermana. Acá estamos los 4. Entonces, esto es una realidad familiar en la que no hay instinto. Por eso es que el incesto es una realidad antinatura absolutamente, totalmente. Así las cosas, entonces, leemos que hay una realidad entre el varón y la mujer que se ejecuta en el matrimonio. Y esa realidad es la sexualidad humana. La sexualidad humana. ¿Bien? Antes, hace 50, 60, 70 años, hablar de sexo era tabú. Ahora ya se fue al otro extremo. Ya no. Ahora hay otros tabús. Hoy día ya no es el sexo un tabú. La gente habla, mira, ¿no? Incluso hay una hiperinflación, como les habrá leído el cadete Galantini en la nota técnica de Viktor Frankl en Neurosis y sentido de la vida, la hiperinflación de la sexualidad después produce una devaluación total de la misma. Eso está en la nota técnica, Neurosis y sentido de la vida.
así las cosas entonces, es que, ¿qué cosa es la sexualidad? La definición es simplísima. Si yo escribí la palabra sexualidad y abro una llave. Sexualidad, modo de ser humano. La sexualidad es un modo de ser humano. Por lo tanto, la palabra, eso es Juan Pablo II, 100%. Este santo pontífice, que el día 18 cumplió, la semana pasada, hubiera cumplido 100 años, aniversario de su nacimiento, durante 3 años, los miércoles habló sobre el matrimonio, la realidad matrimonial, la castidad matrimonial, la belleza del matrimonio. ¿Bien? Pues un modo de ser humano. Pero la sexualidad no es el acto sexual, no es la connotación genital, no. En la sexualidad, voy a escribir la palabra sexualidad, hay diferencias morfológicas. Por ejemplo, un antropólogo físico en unas ruinas puede investigar y decir si los huesos son de hombre o de mujer. Claro, hay una diferencia somática. Los hombres son más altos que las mujeres. Hay también una diferencia fisiológica. Por ejemplo, la mujer tiene más grasa en el cuerpo que el hombre. Porque la mujer tiene que gestar, que alumbrar, ¿no? La mujer tiene músculos lisos, el hombre tiene músculos estriados. La mujer es más concreta y el hombre es más abstracto. Por eso en el matrimonio el hombre puede decir, esto es cóncavo, y la mujer dice, es convexo. Y las dos cosas son verdad. Cada uno ve las cosas desde su punto de vista. Cóncavo, convexo. Entonces cada uno tiene su punto de vista. Por lo tanto, la sexualidad es un modo de ser humano con diferencias morfológicas, fisiológicas, psicológicas. La mujer es muy concreta, muy concreta. El hombre es muy abstracto. Diferencias afectivas por la sexualidad, por ser mujer. No se imaginan ustedes, no es un piropo a las señoritas cadetes o a las personas que están viendo esto de sexo femenino. La manera como tiene una mujer de amar no existe parangón. El amor más sacrificado, el amor más absoluto, el amor más rendido es el que una madre tiene. Tanto por los hijos como por el esposo. Tanto es así que, no sé si, disculpen, porque yo no me meto en la vida privada de ustedes, ¿no? Pero yo no sé si entre su papá y su mamá, a veces la mamá le dice al esposo, le dice, oye hijo, fíjate tal cosa. O el marido le dice a su esposa, oye hija. Y pasa el tiempo, y de repente es la hija mujer la que chochea, la que engría más con el papá viejo. Porque la mujer tiene una capacidad increíble de amor sacrificado, de amor silente. Una vez le preguntaron en Uganda al santo pontífice Juan Pablo II, cuando vi la pregunta, dije, ¿y esta pregunta a dónde va? A preguntarle eso al Papa, ¿no? Le preguntaron algo así como, ¿qué características o cómo podría él definir a la mujer más bella? ¿No? Dije, tremenda pregunta, ¿no? La respuesta que vino a decir el santo pontífice dijo, la belleza femenina, la más grande belleza femenina, es la que refleja la serena belleza de la maternidad gastada. La serena belleza de la maternidad gastada. Es decir, que una mujer que ha tenido hijos, los ha criado, ha educado a sus hijos, ha formado su hogar, tiene un aura, la serena belleza de la maternidad gastada, ¿no? Sí, efectivamente, a veces yo cuando voy por la calle, ¿no? Y me veo una persona mayor, ¿no? ¿Quién no ha visto a lo mejor una viejita, digo, y esta persona, esta señora, ¿cómo habrá sido hace 60 años, 70 años? Habrá sido guapísima, habrá sido muy bonita, ¿no? Bien, pues sí, el amor femenino es también porque tiene una capacidad infinita de sacrificio de la mujer más que el hombre. Hemos dicho diferencias
somáticas, fisiológicas, psicológicas, afectivas. La mujer siempre ama protegiendo, envolviendo a su cariño, a su ternura. El hombre ama trazando la derrota, ama dando seguridad a su familia, dirigiendo el buque de su familia. No quiere decir que el hombre no puede ser tierno. Hay una ternura de la mamá con los hijos y una ternura del papá con los hijos chicos, grandes. Y además uno nunca deja de ser hijo, por si acaso. Nunca deja de ser hijo. Y paso un comercial. Yo tengo 45 años de sacerdote. Y en mi vida pastoral, sacerdotal, me han hecho con frecuencia personas mayores, no mayores, 45, 50. Me han hecho una pregunta, padre, particularmente mujeres, ¿qué es primero? ¿Mis hijos que están chicos o mis padres que están viejos? Y entonces, durante tiempo yo anduve dando vueltas. A ver, usted tiene a su papá y a su mamá que son viejitos, ¿no? Y claro, usted no trabaja, ¿no? Mi marido, mi esposo. Entonces, pero ¿cómo hago? Pues si le doy a mis papás, no y a mis hijos. Entonces empezó a hacer cálculos matemáticos. Señora, ¿cuánto gasta usted al mes en su papá y en su mamá? X. Ya. ¿Y ustedes cuántos hermanos son? 4. Y ese X no lo pueden dividir entre 4. Si es que mi hermana no puede, que el otro no puede, que sí puede, que no puede. Y entonces, ¿yo cómo hago? ¿Qué es primero? ¿El amor a mis padres que son mayores o el amor a mis hijos que son chicos o adolescentes? La respuesta me la dio Juan Pablo II. Es que no hay primero y segundo. ¿Quién está primero? El que más me necesita. Así de sencillo y de simple. Por lo tanto, cuando mis padres sean mayores, no puedo decir, bueno, papá, para allá, tú y los hijos por acá. No. Nos hemos vuelto a veces un poco crueles por eso, ¿no? Me decía en Houston, donde una temporadita corta estuve de capellán del Hospital Metodista, y me hice amigo del rabino judío. Con el mundo judío tengo bastante cercanía. Y entonces este rabino me decía, una buena persona, creyente en el mismo Dios nuestro, me dijo un refrán un poco duro. Estoy hablando del amor matrimonial, el amor de la mujer y diferencias entre el amor femenino y masculino. Y me dice, un padre tiene tiempo para criar a 12 hijos. Un padre tiene tiempo para criar a 12 hijos. Pero 12 hijos no tienen tiempo para cuidar a un padre o a una madre vieja. Un padre puede criar 12 hijos. Pero 12 hijos a veces no tienen tiempo porque mi papá, que tú, que yo, que quién se queda, quién lo mira, quién lo cuida. Y claro, la mujer siempre está ahí, al pie del cañón. La capacidad de sacrificio de la mujer es infinita. También tiene esa capacidad distinta del varón, ¿no? También decía, la mujer es concreta, el hombre es abstracto, ¿no? Y tienen cualidades y visiones que cada uno tiene las suyas y que se fusionan en el matrimonio. Matrimonium, oficio de la madre, unión permanente entre varón y mujer para procrear y educar hijos en una comunidad de vida y amor. Dije la palabra cónyuge, cónyuge. Cónyuge con esta palabra que no tengo pizarra para dibujarles, pero en el derecho romano se llama conjugium. Entonces voy a intentar hacer un dibujito acá. De el yugo para uncir a los bueyes. Disculpen esas palabras que en su vida la han oído. Es el yugo para uncir a los bueyes. Ese verbo uncir no se usa. Ya acá no se usa. Entonces, si ustedes van al campo, habrán visto a lo mejor que hay unos artefactos que tienen más o menos esta forma. Se llama el yugo. Aquí va uno de los bueyes y aquí va otro. Y el verbo tan raro que hay es uncir. Uncir a los bueyes. Uncir a los bueyes. Los ponen con el yugo. Y los dos bueyes, esta madera,
los dos bueyes van jalando y van arando. En el derecho romano no tuvieron mejor idea de decir que el matrimonio es un conjugium, que están con el yugo suave del amor. Los dos, marido y mujer, esposo y esposa, ¿no? Los dos ahí están, el yugo suave del amor. Y podríamos decir, también hay, aparte de diferencias intelectuales, por ejemplo, la rapidez de una mujer para captar detalles pequeños es mucho más grande que la del hombre, que la del varón. Y el hombre, para tener una visión de conjunto, más rápido que la mujer, ¿no? Pues así es. Y también podemos decir que en esa palabra sexualidad, diferencias fisiológicas, afectivas, también intelectuales, también volitivas, y también pues, hay diferencias genitales. Por lo tanto, la genitalidad, pene y testículos en el varón, vagina, útero y ovarios en la mujer, es uno de los elementos de la sexualidad. Por lo tanto, la sexualidad humana no se limita a la genitalidad, al uso de los órganos genitales en el acto unitivo, conyugal entre varón y mujer. No se reduce a ellos. Hemos dicho al principio que sexualidad es un modo de ser humano, con el cual uno nace, y que además tiene todo un conjunto de realidades. El niño y la niña, chiquitos, más o menos juegan iguales. De repente, pues, ya empiezan los chicos a diferenciarse. De repente llega la edad misma de la adolescencia. Volvemos otra vez a la palabra adolescente. Adolescente. Ustedes son adolescentes mayores. Adolescente. El que adolece. De ahí viene adolescente. El que adolece dudas, incertidumbres, va entrando al mundo de los mayores, le falta experiencia, le falta tiempo, le falta capacidad de poder encuadrar lo que se le viene por delante. Y son las edades también de los grandes amores, ¿no? El adolescente, ¿no? Y descubre el yo. Bien. Entonces, volviendo a nuestro profesor, ¿no? Dice que al hablar leo al profesor Yepes, imaginemos que la sexualidad es como un rompecabezas y que este rompecabezas tiene 4 piezas. Claro, un rompecabezas tiene que encajar las piezas, ¿no? Entonces, uno puede hacer casar, con cierre, casar las piezas de muchas maneras, pero son 4 piezas que forman un rompecabezas, solo una disposición de las piezas arma el rompecabezas, ¿no? Entonces, estas realidades son 4 elementos. Y la fórmula del amor de un hombre y una mujer se canaliza a través de lo que es la realidad matrimonial, la fundación matrimonial, ¿no? Podríamos decir que hay un cierto análisis, ¿no? Un primer punto es la diferencia de sexos. Hay varón y hay mujer. Ser varón y ser mujer. Con todo lo que trae consigo. Y sobre todo, pues, en la adolescencia, el comienzo de la pubertad, pues se va descubriendo el otro yo. Se descubre el otro yo distinto y complementario, capaz de ser amado, ¿no? Hay una primera diferencia. Una segunda es la atracción entre uno y otro, ¿no? Y además, pues hay una recíproca complementariedad, es el proceso de enamoramiento, ¿no? Y cuando un hombre y una mujer son enamorados y de repente van caminando hacia la unión matrimonial,
y son novios, como decimos aquí en el Perú, ya enamorados están el chico y la chica. Novios cuando ya se han comprometido y hay una fecha puesta y hay un compromiso, mi novia, distinto de mi enamorada, mi novio, mi enamorada. Bueno, entonces, tanto él y ella se dan cuenta que van a tener una dimensión comunitaria en su vida, común, comunitaria, unión permanente entre varón y mujer para procrear y educar hijos en una comunidad de vida y amor. Comunidad de vida y amor, y por lo tanto, pues, ¿no? Hay que darse cuenta que si primero hay diferencia, después hay atracción. En tercer lugar, uno descubriendo que puede haber una dimensión comunitaria. Y en cuarto lugar, interviene lo fundamental en toda relación entre un chico y una chica, entre un hombre y una mujer, y el momento en que se comprometen en el matrimonio, pues existe un tema que lo hemos estudiado amplísimamente, que es la libertad y el amor. ¿Bien? Entonces, pues no voy a entrar a más detalles, que hay diferencia entre varón y mujer, ¿no? Y que está determinado por una configuración cromosómica, genética, y por lo tanto hay sexo humano masculino, sexo humano femenino, diferentes y complementarios, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay uno más que el otro. Yo digo categóricamente, varón y mujer son diferentes. Si alguien me dice, ¿usted es machista? No, señor. La palabra diferente, varón y mujer, son diferentes. No es ni más ni menos. Ni mayor dignidad ni menor dignidad. Exactamente igual. Cada uno en el ámbito, en su ethos que le corresponde. Yo hago una pregunta. Las señoritas cadetes y las señoritas que escuchan, o señoras, ¿por qué las niñas desde chiquititas juegan con muñecas? Yo he visto la vez pasada, antes de la pandemia, en una farmacia, aquí en San Isidro, y había una señora que estaba con su hijita, la hijita que tendría 2 años, y la hijita tenía agarrada a su muñeca, tenía apachurrada la muñeca. Yo miraba a la niñita como de 2 o 3 años, y yo decía, se sentía como mamá, la chiquitita está con su muñeca, ¿no? Es que sí, ya hay, desde niñas hay esa orientación, ¿no? Y por eso es que podemos decir que esta atracción lleva pues a ese paso en el que se van conociendo, ¿no? Se van conociendo y hay que conocerse en toda la dimensión de la figura de las personas. Así las cosas, entonces, yo en mis esquemas tengo el aclarar paulatinamente concreto y paladinamente amplio. El matrimonio no es un invento humano. Ha habido corrientes políticas un poco de modé, decía un poquito pasadas, donde decían, me refiero a Carlos Marx, cuando de repente se planteaba que el matrimonio, algunas corrientes ideológicas hablaban una cosa bien fea, ¿no? Una prostitución legalizada, donde el marido es el capitalista y la mujer es la proletaria. Entonces, en esa concepción parecía decirse que el marido busca juntar plata, dejar una herencia a sus hijos, y la mujer trabaja. Entonces el marido es el capitalista y la mujer es la proletaria, y por lo tanto había que suprimir el matrimonio, porque es un invento burgués. Frente a esto hay que decir, varón, mujer, nos amamos, queremos vivir juntos, queremos tener hijos. Eso es de derecho natural. Nace con el ser humano, varón, mujer, juntos, amor, hijos, criar, vivir. Esto es de ley natural.
Esto no lo ha inventado ningún sistema jurídico, ideológico, filosófico. Con el ser humano nace esa atracción hacia el otro sexo para formar una unión permanente, para procrear y educar hijos en una comunidad de vida y amor. Esto es absolutamente natural. Entonces, el matrimonio, aquí se van a sorprender ustedes. Y voy a procurar ser bien claro, sin asustarlos, ¿no? En el matrimonio, hablo como abogado, hay un acuerdo de voluntades inalagmático. ¿Qué palabra está usted usando? Naturalmente hablando, no estoy hablando del matrimonio religioso, no he hablado todavía del matrimonio religioso, es que antes de hablar de matrimonio religioso, hay que hablar del matrimonio como institución natural entre varón y mujer. ¿Bien? Ahora digo, ¿el matrimonio es un contrato? Sí, el matrimonio es un contrato, porque se le aplica la definición jurídica de contrato, se aplica a la realidad del matrimonio. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades sobre un objeto lícito y con una forma prescrita. Esta definición de contrato, si usted me vende una casa, acuerdo de voluntades, ya. Yo le vendo la casa, usted me entrega la plata. Ya. Pero, lógicamente, para vender la casa tiene que ser el dueño, ¿no? Hábiles personas para contratar. Si no es el dueño, se llama estafa, pues, ¿no? Entonces, me compra la casa, ya. Entonces hay que hacer la minuta. Hacemos la minuta, la plata, notario, se registra, ya está. Entonces, el matrimonio es un contrato porque hay un acuerdo de voluntades, varón y mujer libres, incondicionados, sin ninguna presión, sin ninguna amenaza, voluntariamente, libremente, incondicionalmente, varón y mujer, acuerdo de voluntades. ¿Para qué? El objeto lícito es procrear y educar hijos en una comunidad de vida y amor. O sea, ¿usted dice que la gente se casa para tener hijos? Así es, efectivamente. Es lo que se llama el fin primario del matrimonio, procrear y educar hijos en una comunidad de vida y amor. Y a esos hijos se les rodea de un amor, de una ternura. Y también, pues, es el fin secundario del matrimonio, pero no es menos importante, es decir, vivir en una vida común, unidad común. Bien la palabra comunidad, unidad común. Comunidad, unidad común entre varón y mujer. Entonces, volvemos a la definición del contrato. Es un acuerdo de voluntades en dos personas hábiles y capaces de contratar con el objeto de procrear y educar hijos en una comunidad de vida y amor. Por lo tanto, se convierten en cónyuges. Y vamos a usar unos verbos que en inglés no podríamos usar esto. El verbo ser y el verbo estar. ¿A qué viene esto? No basta ser esposo, hay que estar como esposo. No basta ser esposa, hay que estar como esposa. En inglés es muy difícil decir esto. Cuando me han preguntado a personas habla inglesa en qué se diferencia el ser y el estar, porque el verbo es el mismo en inglés. I am a man, yo soy hombre, I'm speaking to you. Yo estoy hablando. Yo soy varón. Yo estoy hablando. Pero en inglés el verbo es el mismo, pero en castellano no. Cuando me han preguntado en qué se diferencia el ser del estar, personas angloparlantes, le digo, bueno, mire usted, yo soy peruano, no estoy, soy. Yo estoy en su casa, dentro de un rato no estaré. Por lo tanto, lo que permanece es ser. Y lo que es transeúnte es estar. Entonces, no basta ser esposo, hay que estar. El marido y la mujer tienen que estar juntos. No basta ser esposo, hay que estar. No basta ser esposo, hay que estar como esposo. Por eso los cónyuges deben estar juntos, deben vivir juntos, deben educar a los hijos en esa comunidad de vida y amor. Y por lo tanto,
esa realidad, ¿no? Es una realidad trascendente, es una realidad maravillosa, es una realidad que tiene una estructura interna y que se produce el vínculo, es un amor vinculante. Volvamos al contrato. Es un acuerdo de voluntades, que se llama el sinalagma, con las contraprestaciones. Hay un acuerdo de voluntades entre varón y mujer, con un objeto de este contrato, que es propiedad de hijos, y una forma libres, incondicionados. Claro, si no hubiera libertad en el consentimiento, estamos reventados, no hay matrimonio. Es como si de repente a una persona le dicen, véndale su carro a fulano. No quiero. Bueno, véndale el carro, lo apuntan con un arma. Bueno, pues se ve chantajeado, le han violentado su voluntad y vende el carro. Y después de un tiempo esa persona puede demostrar que lo amenazaron de muerte si no vendía el carro. La venta es nula, porque no fue libre al contratar. No tuvo libertad para poder vender ese bien que era suyo, porque lo habían amenazado de muerte. Por lo tanto, es fundamental que en el matrimonio las personas que van a este estilo de vida haya una libertad, una realidad en que ejercen esa capacidad de decidir, ¿no? Y entonces, también hay que entender que en el matrimonio él no puede anular su personalidad por ella y ella no puede anular su personalidad por él. Por lo tanto, son dos individuos, varón y mujer, con un modo de ser, con un modo de pensar, con unas costumbres, con unos gustos, con un entorno familiar diverso. Claro, desde el momento en que se casan ya son harina de otro costal, ya empieza la nueva familia. Yo suelo decir, cuando un hombre y una mujer se casan, zarpa un buque nuevo, ya no es ni el papá, mamá de él, ni el papá, mamá de ella, ya zarpa un nuevo buque que es esta familia. Bien. Entonces, por lo tanto, esta realidad del contrato matrimonial lleva pues a que se viva realmente en esa dimensión. Entonces, y podemos decir que el matrimonio es una nobilísima realidad humana. Es un superlativo de noble, nobilísima, y es un amor vinculante. Ahora bien, este contrato, ¿cuándo se perfecciona? Este contrato, ¿en qué momento podemos decir, ya, ahí hay matrimonio? El matrimonio no se apoya en el amor. Vuelvo a decir, antes he dicho que el amor no es un sentimiento, es la capacidad constante de desear el bien conveniente de la persona amada. Pero ¿cuál es el sustento de que el matrimonio de suyo, esta unión conyugal, de suyo es indisoluble? Cuando el Código Civil de 1936, que ya no está vigente, puso por primera vez en el Perú la institución del divorcio civil, decía que se disolvía el vínculo matrimonial, dejando intactos los deberes que impone la religión. Pero es que habría que matizar que no es por la religión católica o cualquiera que fuera que el matrimonio es indisoluble. El momento en que un hombre y una mujer, yo, Juan, quiero ser tu esposo y prometo serte fiel, etcétera, etcétera. Yo, María. En ese momento ya son marido y mujer. En ese momento, por ese consentimiento, consentir, el verbo consentir, no de sentir esto, consentir, mi consentimiento, mi aceptación. El consentimiento es el que crea el vínculo indisoluble entre varón y mujer. Perpetuo. Desde el momento en que dicen sí, por ejemplo, dos personajes que algo tienen que ver con la historia del Perú, pero mucho más atrás. Fernando el Católico, rey de Aragón, e Isabel de Castilla, que fueron los que
patrocinaron a Colón en el descubrimiento de América. Como recordamos, el descubrimiento de América es 1492, octubre. Fernando de Aragón, y rey de Sicilia y demás cosas que por esas épocas, Isabel de Castilla. ¿Cómo se casaban antes las gentes? Yo, Fernando, quiero ser tu marido. Yo, Isabel, quiero ser tu esposa. ¿Tú quieres ser tal? Sí, ya estaban casados. No había iglesia, no había sacerdote, no había nada. Era el acuerdo de voluntades. Nos hemos comprometido en matrimonio, ya está. Claro, después ya vienen otras fórmulas que ahorita no vamos a hablar, pues estamos en el matrimonio institución natural, no estoy hablando del matrimonio religioso, estoy hablando del matrimonio institución natural. Entonces, por lo tanto, el matrimonio como institución natural, pues ciertamente es un contrato. Y ese contrato es indisoluble, perpetuo, exclusivo y excluyente. ¿Qué quiere decir? El matrimonio es uno con una para toda la vida. No admite un tercero. El matrimonio es de uno con una para toda la vida. Es indisoluble, es perpetuo, es excluyente. Ajá. ¿Y si no resulta? Claro. Y si no resulta, yo no tengo una bola mágica para mirar en una bola de cristal y decir este matrimonio 20 sobre 20 caminará bien. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque es una realidad compleja, es una realidad multiforme, podríamos decir. Es una realidad que pasa vicisitudes en el tiempo. ¿Se acuerdan que le dije antes de esto de Juan de la Encina? Mi vida es toda de amor, y sin amor estoy ducho, es por fuerza del dolor, pues no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Toda la perspectiva del matrimonio. Piense cada uno, todos tenemos un hogar. No es fácil. Nadie ha dicho que sacar adelante una iniciativa es fácil. Y esta del matrimonio requiere mucha humildad, requiere mucho amor de Dios, requiere amor al prójimo, más directamente la propia esposa, como a sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, pues, no hay, leo a Juan Pablo II, amar a alguien y no buscar el bien de la persona a quien se ama, no es amor. Se llama pasión, capricho, veleidad. El amor no excluye de su dinámica ni el dolor ni el sufrimiento. Por supuesto, pero ¿quién ha dicho que en la vida humana no hay contradicciones? No existe eso. Imaginémonos, este papel ya está garabateado, pero imaginémonos pues que este es el lienzo de un cuadro. Yo voy a pintar un cuadro. En este cuadro voy a usar solo pintura blanca. No habría cuadro, pues. Negra, roja, verde, amarilla, azul. Hay combinación de colores. Estaba viendo algo sobre el gran aporte de Leonardo da Vinci, que fue el primero que usó las pinturas al óleo. Al hablar, Leonardo da Vinci viene del siglo XV, comienzo del XVI, la Última Cena, la Gioconda, la Mona Lisa, ¿no? Pues un artista extraordinario, ¿no? Pues sobre un papel blanco, con pintura blanca, no hay cuadro. La vida humana, de cualquier ser humano, soltero, casado, pobre, rico, la vida humana tiene muchos contrastes. Si antes dije que hace unos años era tabú hablar del sexo, hoy es tabú hablar de sufrimiento. Es tabú hablar de abnegación. Es tabú hablar de dolor. Pues hoy día pareciera ser que nos volvemos un poco egoístas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la persona humana? ¿Se acuerdan la definición de persona humana? Substancia individual de naturaleza racional. ¿Se acuerdan que decíamos que la persona humana era
material y espiritual, individual y social. Y eso se apoyaba en la libertad y la responsabilidad. Les hice hincapié al hablar de la persona humana tiene un elemento material y un elemento espiritual. Tiene una realidad, individualidad y sociabilidad. Y puse énfasis en individuo. La persona humana tiene que esforzarse en cuidar y en vivir su individualidad, pero no ser individualista. Individualidad e individualismo es distinto. Individualidad, yo asumo mi responsabilidad. Individualismo, yo, y que los demás se mueran. Así no es, pues. Así no es, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a dejar esta clase ahí porque hemos llegado a la esfera de cuándo se hace el matrimonio, cuando hay el consentimiento libre, perpetuo, incondicionado de los cónyuges para poder subvenir a las obligaciones propias de la condición matrimonial, procrear y educar hijos en una comunidad de vida y amor. En este caminar, donde está la buena voluntad y también tenemos que mirar con un sentido trascendente las cosas, pues después vamos a hablar del matrimonio como una realidad trascendente y que es un camino de santidad hacia Dios. Bueno, señores, vamos a dejarlo por acá. Ojalá que esta pandemia acabe, pero vamos también a aprovechar el tiempo. Yo he escrito hoy día una carta a mis compañeros de promoción de colegio, que entre este momento un poco desconcertante hay que buscar dentro de este desorden un orden y asumir lo que nos toca venir por delante. Bueno, señores, un saludo muy cordial y nos estamos conversando y comunicando. Le agradecería al cadete cuarto año, cadete oficial Galantini, se comunique conmigo al término de estas clases. Un saludo muy cordial.